ese muchacho y que se despierta ahí. Ese es el tema, esa es la puerta del fantasma. Los fantasmas están ahí, si es que todos los tenemos, miedos ancestrales, todos tenemos miedo. Nadie es suficientemente valiente, si no, yo no tengo ningún miedo. Si se abre esa puerta y los fantasmas aparecen en la vida consciente, esto lo estudió Freud y otros, es cuando uno está perdido. Este muchacho abrió su puerta. Lo que hemos visto es una ouija donde de repente todo es tan negativo, suele ser negativo, pero es tan negativo que todos son insultos. No soy tu novio, Furcia, es una de las frases. ¡No soy el Manuel Furcia! Todo es muy insultante, muy agresivo, muy de un estrato muy bajo social, fomentado con mucha violencia. Es habitual en los casos de ouijas, muchas veces hechos por gente muy joven, que lo que salga sea tan violento, Santiago. Tan violento como en este caso, no. No, es que aquí no podemos hablar desde un punto de vista teórico, Iker, ni de casa encantada ni de poltergeist. Esto es una infestación. ¿Y eso qué sería? Es decir, hablando desde un punto de vista teológico en este caso, en el ámbito preternatural, es decir, diabólico. Bueno, Santiago, te hago un pequeño apunte. La semana pasada vimos a dos exorcistas oficiales de la Iglesia hablando de ese término teológico, infestación. Ellos decían que en ciertos lugares donde vivían personas que se creían poseídas, o que según ellos los sacerdotes podían estar poseídas, ocurrían cosas en la casa y lo llamaron infestación. Sí, sí. Me llamó muchísimo la atención. Es que es el término. Y después de analizar todo este cúmulo de fenómenos y de la historia, realmente es el término. Es decir, el diagnóstico parapsicológico sería ese. Es una casa infestada. ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede hacer? Es decir, igual que existen supuestamente personas posesas, también hay casas que a raíz de una ouija, como es en este caso, porque es un punto importante, es decir, todos los fenómenos arrancan a raíz de una ouija, pero hablo de fenómenos no subjetivos, sino de efectos físicos u objetivos. Las camas, decía Carlos Trejo, moviéndose, las ventanas estallando, etcétera, etcétera. Todo eso se da a partir de una sesión de ouija. Eso es frecuentísimo. Es decir, puede haber una sugestión, puede haber por parte de los presentes precisamente una histeria, incluso que esas dermografías se las pueda provocar la persona, pero ojo, cuando hay efectos físicos y que la cosa cambia. Si os parece, llegados a este punto, vamos a ir a la parte más oscura de esta historia si cabe. Debajo de la casa existía ese yacimiento antiguo de unos monjes relacionados con la antigua Inquisición, pero empieza la larga lista de muertes, que es lo que hace que Cañitas sin duda se haya quedado muy imbricado en la mente de los mexicanos. 14 muertos. Luego verán sus imágenes, sus fotografías, las tenemos aquí. Personas absolutamente sanas según sus historiales médicos, y que poco a poco, como si fuera una auténtica película, van muriendo. Esta es la historia negra de Cañitas. Una bruja muy anciana les avisó de los peligros de realizar aquella ouija y les vaticinó que la terrible aparición volvería 10 años después para terminar lo que había comenzado. Según su siniestra profecía, el monje tenía la intención de acabar con todos los que estuvieron implicados aquella fatídica noche. Lo asombroso de esta historia y lo que consta en los archivos policiales es que hasta el momento son 14 personas las fallecidas en extrañas circunstancias. Todas ellas tuvieron que ver con aquella sesión de espiritismo de mayo de 1982 dentro de la casa de Cañitas. Una de las cosas que a nosotros se nos quedó muy grabadas en todo esto era que en el transcurso que se fueran cumpliendo los 10 años después, iban a fallecer las personas que habían vivido el caso de la ouija en 1982, que efectivamente fueron muriendo. A lo mejor una gran casualidad pudiera justificar un evento masivo de muertes, pero las muertes eran sobre personas muy jóvenes. Por ejemplo, Emanuel fallece con toda su familia en un accidente de carretera y él era una persona muy joven, tendría 28 años. Fernanda, en una riña de cantina, recibe un balazo en la cabeza, tendría 26 años. Sophie, la madre de mis hijos, fallece de un tumor cerebral, ella tendría 28 años. Y entonces se van juntando una serie de muertes de personas jóvenes en las cuales aparentemente tú dices, ¿cómo es posible que esté sucediendo algo así? Tras la muerte de Sofía, su querida mujer, Carlos Trejo abandonó la casa
y los fenómenos cesaron levemente. Pero tras un largo periodo de tiempo, dispuesto a saber qué acabó con los suyos, decidió regresar. Después de 6 meses regresé a esta casa. La casa estaba totalmente sola. El árbol ya había deshojado. Una casa triste. En ese momento entré aquí. Y cuando entré, venía con un amigo. Se empezaron a suscitar cosas aquí. Fue cuando se volvió a dar la manifestación. Y a mí me dio mucho coraje. Ahí me di cuenta que yo ya había cambiado. Yo me la acerqué y le dije, no sé quién seas ni de dónde vengas, hijo, pero lo tuyo y lo mío es personal. Y eso hizo que me dedicara a la investigación. Dejé todo para dedicarme a entenderlo, a comprenderlo. Ahora en Cañitas todo ha cambiado. Se mantiene tan solo el árbol del patio como único testigo y un amargo recuerdo de algo horrible que sucedió y que aún permanece agazapado en la oscuridad, manifestándose ahora con menor intensidad y ante la pasividad de sus dueños, que observan cómo de vez en cuando un vaso cae, las luces se apagan misteriosamente o las cosas cambian de sitio. Cañitas ya no es una calle. Se ha convertido en una historia de terror y de angustia, en un recuerdo de unos jóvenes muertos y de un superviviente que no puede ni quiere olvidar. No hay palabra para poder describir un dolor tan grande. La lista, los accidentes, lo que les ocurre, vamos a repasarlo, Alberto, es estremecedor. El último, como comentábamos el año pasado, cuando falleció una persona que iba junto a Carlos Trejo y según él ese tiro lo dirigían hacia él. Con lo cual Carlos Trejo hubiera sido la última víctima de Cañitas. Hubiera sido la última víctima de Cañitas. Curioso. La primera fue el padre Tomás, como decíamos, que fue la persona que exorcizó la casa, que al día siguiente tiene un accidente de coche. Jorge, uno de los amigos de Carlos, por ejemplo, murió perforándose la garganta con el parabrisas en un accidente de coche. Emanuel, como hemos hablado, también en otro accidente de coche. Fernando, que era también protagonista de la historia con esa bala perdida en un bar, ¿no? Sofía, que es la mujer de Carlos Trejo. La mujer de Trejo y la madre de sus hijos. Sí, comenzó a enfermar de una manera extraña y en pocos meses falleció, con una terrible agonía. Hay que decir una cosa, que esto es muy curioso, que igual también tiene que ver con las creencias, doctor Santiago, que ella, ya sabiendo que los demás amigos estaban muriendo y sabiendo también que cerca estaba su hora, iba a misa, iba a ciertas iglesias y parece que los fenómenos remitían, o las dolencias remitían. Sí, según parece decían que que murió de un tumor cerebral. Lo cierto es que ella, por ejemplo, acudía a una iglesia, por ejemplo, por la tarde y se encontraba sin ningún problema. En cuanto salía de la iglesia empezaba otra vez a debilitarse, a caer mala, al día siguiente volvían a ir y así estuvieron durante varios meses hasta que finalmente, entre terrible agonía, murió, ¿no? Y como ella, pues fíjate, al final 14 personas que han estado implicadas en cierta manera, algunos que han investigado el caso tiempo después, o sea que todos al final han ido, pues fíjate, 14 personas, una larga lista. 14 personas. Doctor, esto, ¿cómo podríamos englobarlo? Esto es una inmensa casualidad, el miedo toca resortes que luego a veces se cumplen, suena duro lo que voy a decir, pero esas personas en el fondo llevaban ya escrito que iban a morir y casi precipitaron su propio entierro. Bueno, sobre la muerte, que hemos hablado muchas veces en este programa, se sabe más bien poco. Yo diría que no se sabe nada. La muerte tiene un elemento de azar que no es controlable. En México la muerte y la vida están muy cerca. En México mueren al día 100, 200 personas. O sea, los servicios médicos forenses de México, Distrito Federal, es tremendo. Es una ciudad que tiene 20 y tantos millones de habitantes. En este contexto, que haya habido tantas muertes relacionadas con esto, yo no lo veo extraño, pero tampoco diría que es fruto de la casualidad. Yo diría que estas personas, de alguna manera, se han hecho vulnerables. Es decir, vulnerable significa que uno está metido en un torbellino anómalo, llámese histérico, psicológico, en fin, lo que sea, y están vulnerables. Y entonces esa vulnerabilidad hace que en un momento dado con el coche no estés tranquilo, des un volantazo y te des un golpe. Lógicamente una bala tú no la vas a buscar, pero estás en un bar donde hay una reyerta y es un bar un poco especial donde hay gente. Tienes aquí en la parte del cerebro más oculta presente esa historia, presente la figura, presente la maldición,
y te está de alguna forma condicionando constantemente. Yo diría que lo que ocurre es que uno abandona determinadas defensas, y al abandonar esas defensas uno está más expuesto a morir. Igual que la mujer encontraba la paz en la oración de la iglesia y mejoraba, naturalmente. Con la religión las heridas cicatrizan más deprisa, la paz personal hace que uno tenga menos miedo y menos dolor de cabeza. O sea, son las dos balanzas de lo que es la vida misma. Podríamos pensar que esto es un fenómeno casi diabólico, sin embargo el origen son unos monjes de la iglesia, supuestamente, que estaban ahí debajo. ¿Tú conoces algún caso, Santiago, con una lista de muertos con nombres y apellidos tan larga? No, en ningún caso. ¿Se puede atribuir a la casualidad? El factor casualidad se puede atribuir. Yo desde luego, si no fuera por esos fenómenos de los que hemos hablado y muchos otros,